Pulso económico de martes que, como siempre, comenzamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35, que está en plano. Bueno, en pérdidas, pero muy leves, 0,01% de merma para el índice general, que cierra la sesión en 8.322,1. Algunos valores, a pesar de todo, han seguido avanzando. Es el caso, la que más. Acerinox, 2,91 de avance, Arcelor, 2,84 de avance, y SACIR, que cierra la sesión con 2,62 arriba. Por contra, los que hoy han tenido peor ejecutoria, Acciona se dejan la sesión 3,51, Laboratorios Rovi pierde 2,96 y Laboratorios Grifols 2,32. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que van a estar aquí muy centrados en esta mesa de análisis económico con los mejores expertos para ustedes, para que no se pierdan ni un solo detalle. En primer lugar, en nuestra mesa de análisis tenemos que valorar esa inflación, el dato preliminar que ha cerrado el Instituto Nacional de Estadística y que cierra noviembre en el 6,8%. El índice global, porque la inflación subyacente, que ya saben que es esa que deduce la energía y los productos alimenticios frescos, esa ha crecido poco, un 0,1 arriba, se queda en el 6,3%. Y hablaremos aquí, cómo no vamos a hacerlo, de las reformas que plantea el ministro Escrivá sobre las pensiones. Plantea ampliar el periodo de cálculo de la pensión a 30 años, ahora está en 25. Eso tiene un objetivo, que es rebajar el coste de las pensiones, clarísimo, aunque no confesado. Eso sí, nos van a permitir, dice Escrivá, descartar los 2 peores años de cotización. Este cambio, la verdad es que tiene pocos partidarios. Una de las no partidarias es la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que está de viaje en Guadalajara, México, pero ha tenido el interés de participar en la impresión general sobre la reforma que plantea Escrivá. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Luis Ruiz, analista en CMC Markets. Muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Gracias a usted. Y don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola. Buenas José tardes. Luis. Muy bien. Empezamos, don Luis, con la sesión de hoy. El IBEX da la sensación de que ha frenado sus caídas, que espera alguna respuesta más concluyente de lo que está pasando en China, pero que energía, lo que se dice energía, no tiene. Bueno, llevamos las bolsas occidentales prácticamente 2 semanas estancadas. No solamente el IBEX, el DAX, Estados Unidos. Y yo creo que el rally de Navidad se ha anticipado un poquito, en el sentido de que la inflación parece que empieza a controlarse. Esto ha favorecido que las bolsas reboten con mucha fuerza, llevamos más de 20 puntos porcentuales de subida, y ahora pues empieza a medirse un poquito cuál es el impacto de esa subida de tipos de interés en la economía, que es lo que está empezando a conocerse en el mercado y está frenando un poquito las alzas de los precios, porque los datos de actividad económica están siendo bastante flojos. Y fíjate lo que ha ocurrido hoy cuando mencionabas China, que creo que es un movimiento muy interesante del mercado, ¿no? Lo de operar muchas veces con la noticia, porque habría la semana, el lunes, ¿no? Con esas manifestaciones, ¿no? En China y demás, y con caídas de 5 puntos porcentuales. Y desde entonces, la bolsa de China lleva ya 10 puntos de recuperación y al alza, ¿no? Luego el rebote el giro ha sido bastante importante, ¿no? Y muchas veces viene ese dicho de decir, cuando la gente salga a la calle es momento de comprar, ¿no? Pues en este caso se ha producido, ¿no? Y es que el gobierno de China recula un poquito, se muestra un poquito más sensible y va a ser un poquito más laxo con esa política de COVID cero, ¿no? No, José Luis. Bueno, yo creo que estamos ahí, ¿no? Es decir, en los 8.300 aguantando, en una situación de plano y que de alguna manera está contagiada la bolsa española de las bolsas europeas, la italiana, la alemana, es decir, prácticamente no han tenido actividad. Dicho esto, a mí lo que me parece es que se ha anticipado ese rally de Navidad, que ha habido unas posiciones de estos últimos 15 días buenas y que yo creo que más allá del efecto de China, es decir, que
puede ser preocupante. Lo que se ha visto es que la inflación ha moderado su crecimiento, insisto, lo de crecimiento, porque no es como algunos que dicen, no crece, no, los precios crecen, crecen más despacio, pero siguen creciendo. Y luego la cuestión de fondo es que parece que los mercados de renta fija, es decir, los tipos de interés, se van a enfriar, no van a subir de manera tan contundente, y eso hace que algunos inversores vuelvan hacia la renta variable precisamente para consolidar su inversión. Bueno, pues vamos con el dato del día en lo macroeconómico, que es el dato adelantado del IPC, los precios, la inflación, lo que estamos pendientes todos, lo que nos hace sangrar durante todos estos meses, nos continúa haciendo sangrar ahora y ya veremos qué pasa el mes que viene. Pero de momento los datos de noviembre, se lo vuelvo a confirmar, 6,8%, y la moderación pues ya es respecto del peor momento de medio punto. El IPC retrocede medio punto respecto al año pasado, situándose en el 6,8%, su menor nivel desde enero. Estos datos son gracias al descuento sobre gasolinas, IVA, gas y electricidad, aunque como siempre, para el gobierno es gracias a ellos. Noviembre ha vuelto a reducirse fundamentalmente gracias a la moderación en los precios del carburante y la electricidad, donde ha habido una mayor acción por parte de este gobierno, política útil. Y en eso sigue centrado el gobierno. Cuarto mes consecutivo de bajada y se vuelven a las cifras de finales de 2021, pero en la calle la gente no nota la diferencia. Sí, antes cogía 50 euros y tenía para... y ahora los cojo y digo, ¿dónde está? Por lo menos 10 euros semanales seguro que ha subido. A lo mejor hay muchas cosas que han subido 1 euro más. Los quesos en general, a 2x3, están subiendo. Porque si interpretamos los datos es una bajada por respiración asistida de los descuentos. La inflación subyacente vuelve a subir, es decir, la resta del IPC menos el índice energético, gasolina, electricidad, gas y los alimentos no elaborados. Esta inflación continúa la senda de estos 2 últimos años, en los que cada vez se acerca más al IPC. Llamativa la caída de la demanda de gasolinas, que ha sido gracias, entre otras cosas, a la huelga de transportistas y la disminución del abono transporte. El dato no es muy favorable sobre nuestro futuro económico. Hay también un efecto estadístico. El IPC mide la variación de un mes con respecto al año anterior. En el cálculo, el mes que sale por atrás condiciona, siempre que fuera relevante el IPC, el resultado interanual que estamos calculando, lo que nos hace ver que este IPC puede ser algo positivo, pero agárrense por si repunta en diciembre. Veremos qué pasa en diciembre. Hay que dar datos de Alemania, también los datos de inflación, ha bajado al 10%. Pero bueno, aquí lo llevamos a algo mejor, con respiración asistida, como decía este vídeo, porque si... y eso se va a decidir en horas. Si el descuento de 20 céntimos por litro desaparece para el común de los ciudadanos, queda reducido a lo mejor pues para el transporte o para lo que sea, va a haber un repunte de inflación. No lo veo claro, la verdad. Bueno, yo creo que ni tú lo ves claro ni el gobierno, ¿no? Es decir, porque al final no tienen claro si van a retirar o no esa bonificación al combustible y si o eso se va a quedar solamente para determinados sectores o segmentos. Pero si lo que está claro, y tal como dice la portavoz del gobierno, es que la disminución o el menor crecimiento de los precios este mes es como consecuencia de eso, si quitas eso, pues volverán otra vez a subir, simplemente cogiendo sus propias palabras, ¿no? Entonces yo creo que lo que es importante es la inflación subyacente. Ojo, que esa es la que se queda, que esa es la estructural, es decir, que esa es la que no tiene vaivenes. O sea, si la inflación subyacente se sitúa en el 6,3 y sigue creciendo, y ahí hemos descontado precisamente el efecto de las buenas medidas, entre comillas, de este gobierno en materia de energética, y estamos descontando los alimentos frescos, no elaborados, pues... la cosa pinta mal, porque es que, oigan, los salarios, este año llevamos una media del 2,6. Pues ya me contarán, pero es que cuando vas a la cesta de la compra, a los elementos básicos con los cuales cualquier ciudadano intenta vivir, eso ha ido entre el 15 y el 20% de incremento. Hombre, difícilmente se llega así a fin de mes, sin entrar en otro tipo de disquisiciones. Con lo cual, me parece que hay que estar... hay que ser prudentes, hay que ser muy precavidos y sobre todo este gobierno tendría que dejarse de hablar y tomar medidas para mejorar la renta disponible de los hogares. Eso tiene que ver no solo con subidas salariales, sino tiene que ver también con la parte de la fiscalidad y sobre todo el tema del IVA, que es el impuesto más injusto de todos, porque afecta por igual a todos, tengas mucho o tengas poco, ahí estos productos de primera necesidad, esa cesta básica de la compra, llévalo usted toda ella al IVA súper reducido. Luis Ruiz. Bueno, yo creo que el dato es bueno, es un dato favorable. Desde el máximo de verano, 10,8%, hasta 6,8% es una caída importante. Luego la evolución o la tendencia es positiva. Yo no sé si las medidas de gobierno están ayudando mucho, no lo sé, pero los mercados
internacionales de materias primas, de energía sobre todo, y de agricultura, están en mínimos de los últimos 6 meses. Luego es una dinámica que se está viendo y que si se extiende durante los próximos meses va a provocar que haya más bajadas en el ritmo de crecimiento de la inflación, aunque puntualmente, mensualmente, puedan haber correcciones respecto a meses anteriores. Luego, a mí sí me parece un dato bueno, es verdad que la subyacente se está estancando en el 6,2, 6,3, que no dejan de ser niveles muy elevados y que la pérdida de poder adquisitivo también es bastante abultada, pero sí es cierto que, por lo menos, la dinámica reciente es favorable, es positiva. Luis, quería comentar contigo Repsol, bueno, un nombre propio de la bolsa hoy, porque se ha convertido en el valor, dicen algunos analistas, con mayor recorrido. ¿Cómo lo ves? Bueno, las subidas de sector energía en este caso han sido, en lo que llevamos de año, muy abultadas, ¿no? Y estábamos viendo, por ejemplo, esta sesión, que hay valores que están empezando a recuperar esos valores cíclicos, como Acerinox, Arcelor, que han sido muy castigados. Estamos viendo cierta rotación, quizás no en Repsol, que es un valor que todavía mantiene bastante fortaleza, tiene cierto potencial, el margen de refino, pese a que haya bajado el petróleo, todavía continúa siendo elevado, soporta sus cuentas. Luego Repsol sí, Repsol es una compañía que está bastante fuerte, tanto desde un punto de vista técnico de precio, como desde un punto de vista de sus cuentas o de resultados, ¿no? José Luis. Sí, no, toda la cuestión de la refinería de Repsol, que prácticamente, no digo que tenga un monopolio, pero cuasi, o sea, es la que más tiene en este país y tiene distribuidas por Europa. Entonces, me parece que eso es un valor añadido. Y luego que la situación del conjunto de las energéticas y las petroleras, bueno, pues se ha disparado. Son seguramente las que presentan un mejor ejercicio al finalizar el año. Con lo cual parece razonable, ¿no?, que sea una situación de esta bonanza, ¿no? Es decir, yo creo que además la va a mantener. Don José Luis, yo quiero comentar con usted, las pensiones, lo dijo el Gobierno, subirán el año que viene un 8,46%. La inflación es en noviembre el 6,8%. Ahí, ¿qué va a terminar pasando? No, pues que subirán, tal como está la ley prevista, el 8,48 o 46%, que es el IPC medio, que es coger cada uno de los IPCs desde el mes de noviembre del ejercicio anterior, los 12 meses siguientes, y calcular el promedio. Recuerden ustedes que precisamente los primeros meses del año, hasta mediados del verano, hemos estado con IPCs por encima del 10 en algunos casos, bueno, y eso hace lógicamente que la media se eleve. Ya está, es decir, esto es una cuestión. Fíjense que aplicando ese mismo razonamiento que ahora va a dar una subida a los pensionistas superior al IPC de noviembre, el año pasado fue al revés. Acabamos el año con un IPC del 6,5 y la subida fue del 2,5, que fue el IPC medio del año 2021. Es decir, que lo que se va por lo que se viene. Entonces yo creo que esta es la receta y luego yo quiero recordar que los pensionistas, una vez que han accedido a su pensión, tienen poca margen de maniobra para conseguir ingresos. En este país falta bastante por desarrollar, lo que ya pasa en otros países europeos, que es el tema de la jubilación activa o el compaginar la pensión con un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, es decir, pero eso sobre todo se podría y se debería desarrollar porque hay mucho pensionista que con la pensión que le queda no llega a fin de mes. 60% de nuestras pensiones están al entorno de los 1.000, 1.100 euros. Con eso se sobrevive más que se malvive, ¿eh? Luis. Bueno, las pensiones suben acorde con la ley, media anual de IPC, luego ahí no hay quien discuta, ¿no? Lo que sí es discutible es si vincular la subida de las pensiones de que está relacionada con la subida de la inflación, o la subida de las rentas de los empleados públicos, etcétera, ¿no? Luego eso yo creo que es más discutible. Yo buscaría algo que fuese más sostenible de cara a futuro, ¿no? Como vincularlo, por ejemplo, a la producción del país, buscar otras medidas de vincular la subida de precios y pensiones, o salarios y pensiones, a algo que realmente pueda ser sostenible en el futuro. Si no es hambre para hoy, no pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? En el sentido de que cuando estamos hablando de una subida del 8, y pico por ciento, ¿no? 8,46% para las pensiones, hay mucha gente joven que no va a recibir esas subidas y tienen unos salarios también bastante bajos. Desde luego. Luis, entre las entidades financieras da la sensación de que el BBVA es el banco con más potencial en bolsa. Bueno, dentro de las entidades financieras, cuando me he descargado un poquito, ¿no?, para ver qué potenciales tienen, y el BBVA está entre ellas, ¿no? Pero tenemos Santander, quizás con un poquito más de potencial, pero quizás si sacásemos la conclusión principal, ¿no?, porque el potencial respecto al valor justo que se estiman por las casas de análisis, el consenso, etcétera, puede parecer muy abultado. Sin embargo, la incertidumbre sobre las cuentas es muy alta, ¿no? Y es lo que está ocurriendo en toda la banca y en el sector financiero español, ¿no?
Sí, ¿no? Pero además los dos que se han citado son seguramente como los dos pesos pesados, ¿no?, de nuestro sistema financiero, y buena parte también de su negocio lo tienen no ya en España. A veces hablamos de bancos porque son de titularidad española, pero buena parte del negocio, la gran mayoría, lo tienen fuera, ¿no? Y seguramente cada uno tenga sus debilidades o sus virtudes ahí, ¿no? Si hablamos del Santander, Reino Unido, y sin embargo hablamos de alguna debilidad del BBVA, hablemos de Turquía, por ejemplo, y la situación que hay ahí. Pero bueno, son los dos que tienen mayor potencial y, lógicamente, cuando uno habla de la banca y se ha recuperado, y sobre todo cuando estamos viendo cómo la subida de tipos va a afectar su cuenta de resultados, vamos a ver cómo afecta también este tema de la adhesión o no a este código de buenas prácticas y las provisiones que tienen que hacer con el tema de las hipotecas, que eso de alguna manera puede tocar un poco su cuenta de resultados. Don José Luis, vamos a hablar de la propuesta Escrivá de elevar de 25 a 30 los años para el cálculo de las pensiones de jubilación, descartando, eso sí, los 2 años peores de cada persona en su expediente laboral. Bueno, pero hay que ver si esta es una propuesta formal o es una ocurrencia más del ministro, que de vez en cuando va soltando perlas, ¿no? Porque recuerden que durante hace unos días hemos estado escuchando con el tema del destope de la base máxima de cotización, que lo iba a llevar a 30 años, con una subida también de la pensión máxima vinculada a ello. Decir, bueno, hombre, lo que está claro es que si usted quiere recaudar, recauda si destopa la pensión máxima, por ahí tiene una vía de recaudación importante. Tampoco se está hablando de la futura subida del salario mínimo interprofesional, que marca la referencia para la base de cotización mínima, que es el salario mínimo más un sexto. Oiga, por ahí tiene fuentes de ingreso. Entonces, esto me parece que tiene que ver mucho con que algo tienen que presentar a Europa y tienen que presentarlo antes de finalizar el mes de diciembre, antes del 31 de diciembre. Tiene que ver con ese incremento seguramente de las bases de cotización, pero tiene que ver con que yo he tocado el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión. Con lo cual, rebajo lo que sí, tendré que claro, pagar. es decir, mire usted, cada año de más en el cálculo de la pensión viene a ser una pérdida de 1 punto. Es decir, cuando pasamos de los 15 a los 25, las pensiones empiezan a reducirse. Si pasásemos de los 25 a los 35, que durante mucho tiempo ha estado encima, las pensiones de futuro se disminuirían en torno a un 8 o un 10%. Ahora, ¿qué puede pasar? Que con esto se rebajen un 3. No olvidemos siempre que como eso cuenta desde el mes en que tú solicitas tu pensión, te vas hacia atrás, con lo cual si van contando más años, siempre te van a contar años de abajo, años en los que habitualmente tu salario y por tanto tu base de cotización es más baja. Pero ¿qué pasa con toda la gente que fruto de los ERES, de los ERTES, de las crisis que venimos arrastrando desde 2008 y que todavía no nos hemos recuperado, que se ha tenido que ir al paro con 55, 56, 60 años y que sus bases de cotización se aminoran precisamente en los últimos años de su vida? Pues hombre, a lo mejor lo que hay que plantearse es, oiga, deje usted los 25 y déjeme usted escoger los 25 mejores de toda mi vida laboral cotizada y seguramente haríamos una cosa mucho más justa. ¿Cómo hacer en Francia, por ejemplo? Luis. Sí, bueno, es una dinámica que parece que ha venido para quedarse, ¿no? Al final es un recorte de los servicios o de las rentas que puede recibir el ciudadano, ¿no? De una forma o de otra. Puede ser atrasar la edad de jubilación, ampliar el periodo de cómputo. Luego, al final, el resumen es el mismo, ¿no? Los gobiernos tienen que cuadrar las cuentas, ¿no? Y en ese sentido, pues tienen que ver de qué manera lo hacen y sin perder o perdiendo los menos votos posibles, ¿no? Que es el caso en el que se está dando ahora mismo, ¿no? Pero fíjese, digo que claro, esto de cuadrar las cuentas está bien, pero oiga, es que las cuentas ya no las presentan habitualmente descuadradas. Entonces la cuestión es dónde pongo más o menos hincapié en el descuadre. Es decir, los presupuestos, nadie se los cree. Y ahí está, cuantificado ese tema. Por tanto, es decir, lo que yo quiero decir, que me parece que es muy importante que la gente se lo olvida, es que las bases de cotización de los últimos 25 años, en este caso, se actualizan todas menos los 2 últimos años anteriores, los últimos 24 meses. Entonces, les quiero poner un ejemplo. 1 de enero de 2024. Perdón, 1 de enero de 2023. Vamos a irnos más próximo. Pues los 2 últimos años que hemos tenido, 21 IPC 6,5, 22 vamos a acabar en el entorno del 6,5, 7, estamos hablando de 13 puntos que no se actualiza la base de cotización de esa persona que se jubile en enero del 2023. Esa es la broma y eso es lo que no está actualizando. Déjese usted de hacer tonterías y actualice todas las bases de cotización con el IPC. Si resulta que el IPC es negativo, pues mire usted, mala suerte, ¿no? Al final todos jugamos para las buenas o para las malas, pero no deje usted los 2 mejores años, que suelen ser los últimos, sin actualizar. Señor Ruiz, Naturgy, volvemos a los nombres propios en la bolsa.
Parece que se ha quedado sin recorrido en bolsa. Sí, porque a ver, cuando explicamos un poco la dinámica, cogemos un poco de perspectiva y explicamos la dinámica de lo que ha ocurrido en el año. Hemos tenido una parte muy importante, un comienzo muy potente del sector energía, sector materias primas en su conjunto, de los inmuebles buscando refugio y bueno, y realmente lo que ha ocurrido es que las valoraciones de estas compañías, en este caso Naturgy, pues son muy abultadas. Y ahora lo que estamos viendo es, sin embargo, todo lo contrario, ¿no? Que esas compañías empiezan a retroceder un poquito en los precios, empiezan a caer, y sin embargo aquellas compañías más castigadas por las subidas de tipos de interés, más cíclicas, una vez que los tipos de interés parece que van a subir un poquito menos, pues empiezan a recuperar, ¿no? Y estamos viendo pues rebotes bastante importantes pues, en empresas del sector turismo o también en empresas más cíclicas como puede ser ArcelorMittal, Acerinox, ¿no? Que hemos visto en la sesión de hoy. José Luis. No, bueno, yo no sé si junto además a todo eso tiene que ver con que la gente recuerda, en la medida que las cosas se van teóricamente estabilizando, las situaciones iniciales del año, ¿no? Donde no está claro cuál es el futuro de Naturgy, si se mantiene como tal, si se subdivide en dos divisiones o no, es decir, cuál va a ser el futuro de la propia empresa. Y esto de dónde pongo yo mi inversión, en qué trozo me va a quedar del pastel, ¿no? Porque si se divide, las cosas no le fueron muy bien cuando se produjo el anuncio. Yo me temo de que esta situación también es un impasse a ver qué pasa. Es decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, vamos a ver cómo evoluciona la compañía y vamos a ver cómo se organiza, ¿no? Y sobre todo efectos de una posible, había por ahí, ¿no? Rumores de una posible venta o compra o, de acciones por parte... Meliá. ¿Los inversores Sí. han premiado los resultados que ha presentado Meliá o no? Bueno, lo que está ocurriendo con Meliá es que se ha unido a ese grupo de empresas muy castigadas, ¿no? Y que una vez que llega el rebote en la bolsa, pues empiezan a subir. Fíjate que el rebote ya es importante en Meliá, ya estamos hablando de 20 puntos porcentuales, 25 puntos porcentuales desde mínimos. Creo que sí le puede sentar bien, sobre todo a Meliá, que es una compañía muy endeudada, que tiene una deuda bastante abultada, que los tipos de interés por lo menos no suban mucho más de lo que se estaba esperando hace unos meses. Y obviamente que se abran, ¿no?, las puertas y que ya la gente empiece a viajar, etcétera, pues le viene bastante bien, ¿no? De hecho, este año ya parece que puede recuperar niveles previos a la pandemia, ¿no? O sea que se ha pasado 2 años prácticamente con unos ingresos bastante bajos o bastante mermados. Yo creo que tiene que ver mucho precisamente con eso, ¿no? Con el colapso que hubo del sector turístico durante la pandemia y ahora se está recuperando. Fundamentalmente hay una parte importante que tiene que ver con la demanda interna, es decir, con el turismo nacional, que se está moviendo y está yendo, seguramente con estancias más cortas, pero yendo con más frecuencia, y luego ya estamos recibiendo también una parte del turismo internacional. De todas maneras, esto no acaba de cuajar, porque los británicos no está claro que estén viniendo en la misma proporción, y luego, hombre, con el conflicto que tenemos en Ucrania con la invasión de los rusos, pues tampoco es que eso favorezca mucho, ¿no? Porque buena parte también de lo que estaba viniendo venía de esa zona, ¿no? Bueno, hoy terminamos hablando de criptomonedas. Ya saben ustedes que una de las grandes FTX reventó dejando, pues dicen que 1 millón de personas pues que han perdido buena parte de sus inversiones o casi todo lo que invirtieron en FTX. Hoy ha pedido concurso BlockFi, que es otra de las conocidas, no digo que de las más importantes, pero la ley del dominó parece que sigue con las criptomonedas. Sí, me ha robado la expresión, ¿no? Pero es un efecto que realmente es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Fijaros que hace 3 años o 4 años el Fondo Monetario Internacional sacaba un especial sobre criptomonedas y capitalizaba el mundo cripto en torno a 3 billones de dólares, ¿no? Hoy en día, después de caídas del 70 o el 80%, pues se cifraría en torno a 400.000 millones de dólares, que no es poco. Pero aquel pánico a buscar la búsqueda de alternativas, refugio, que en este caso fue lo que empujó a la gente a comprar criptomonedas, pues ha salido un poco cara, ¿no? Porque realmente hay que buscar algo más que refugio a cualquier precio, ¿no? Que es el caso que ha ocurrido con los criptoactivos, ¿no? Y que evidenciaba una relativa falta de cultura financiera por parte de aquellos que de forma intrépida apostaron a una cosa que no estaba regulada y que no estaba protegida por nadie. Y ahora aquí vienen las consecuencias. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes su paciencia e interés desde sus hogares, sus trabajos o desde donde nos vean. Por eso os invito a ver a continuación la redacción abierta de la tarde con todo lo que trae la política en el día de hoy, que es menudo, ¿eh?